Cordial saludo para todos los oyentes el día de hoy. Hoy les vamos a hablar sobre 4 tipos de estados: esclavista, feudal, capitalista y socialista. Mi nombre es Sara Navarro y le voy a estar hablando sobre el estado esclavista. ¿Qué es el estado esclavista? Fue una práctica de producción humana basada en la obra de mano forzada. Los esclavos eran la clase social que se usaba para estas tareas. Unos trabajadores que no recibían dinero por su trabajo y, por lo tanto, deben realizar sus actividades sin el sustento económico. ¿Pero qué es la esclavitud? La esclavitud es una práctica antigua y extendida en la historia de la humanidad en la cual una persona es considerada propiedad de otra y se ve obligada a trabajar de forma forzada sin derechos ni libertades. A lo largo de los siglos, la esclavitud ha existido en diferentes formas y en distintas culturas, siendo una de las violaciones más graves contra los derechos humanos. ¿Y cómo se originó la esclavitud? Aunque no se sabe el momento exacto que los humanos fueron convertidos en esclavos, se sabe que con la práctica de la agricultura aparece la sociedad y con estas formas aparecen más sociedades complejas y jerárquicas. A través de las guerras entre pueblos fueron tomadas las personas para luego ser vendidas como esclavos. De manera, en las costumbres antiguas era completamente legal que las personas fueran vendidas como esclavos como si fueran una propiedad. El esclavismo en la Edad Media estaba presente en diferentes civilizaciones como el Imperio Romano, Chino, Grecia, Egipto, India, Norte Europa, África subsahariana y la península arábiga. También existieron sociedades netamente esclavistas, como la antigua civilización griega y romana. De estas dos sociedades, el esclavo cumplía un rol importante en su organización económica, ya que era la principal mano de obra para las actividades como la minería, la agricultura y el comercio de esclavos. Pero con el paso del tiempo y la caída del Imperio Romano, aparece una nueva forma de organización económica con la formación de los feudos medievales. Llegada al siglo XV, con la caída de Constantinopla, obliga a los países europeos a buscar nuevas rutas comerciales que la conectan con la India, asimismo como llegan a explorar y colonizar el sur de África. Comienzan a traer esclavos africanos a Europa, pero años más adelante descubren América y empiezan a esclavizar a los nativos, pero estos eran débiles y se enfermaban y la población empezó a disminuir. Por eso empiezan a traer africanos americanos para trabajar en las minas y las haciendas en las costas de América y las Antillas. Empieza el comercio de estos. Entre los siglos XVI y XIX, la esclavitud sería una institución importante a lo largo de este continente. Sin embargo, estas sociedades no eran netamente esclavistas, ya que empiezan nuevas formas de trabajo como la encomienda a partir del Renacimiento en el siglo XVI y ya no era una actividad rentable. Características. Los esclavos son explotados laboralmente y se veían obligados a trabajar sin recibir remuneración o bajas condiciones de trabajo abusivas. Otra característica son que los esclavos son privados de sus derechos humanos básicos y son tratados como objetos sin dignidad ni libertades. Ejemplos de esclavitud: el intercambio de esclavos por deudas y el Imperio Romano. En la Edad Media, el esclavismo era su principal actividad económica. Conclusión. Para concluir, el Estado esclavista ha tenido un impacto duradero en la historia con consecuencias sociales, económicas y políticas que todavía resuenan hoy. A continuación, mi compañero Gabriel Montero con el Estado feudal. El feudalismo era el sistema de las sociedades medievales europeas de los siglos X al XIII, en el que se establecía una jerarquía social basada en el control administrativo local y la distribución de la tierra en unidades feudos. Un terrateniente señor entregaba un feudo junto con una promesa de protección militar y legal a cambio de un pago de algún tipo por parte de la persona que lo recibía, ya sea vasallo. El pago del vasallo al señor se solía hacer en forma de servicio feudal, que podía consistir en un servicio militar o en el pago regular de productos o dinero. Tanto el señor como el vasallo eran hombres libres y el término feudalismo no suele aplicarse a la relación entre el campesino, no libre, siervo o villano, y la persona de mayor rango social en cuya tierra trabajan en una sociedad unida. Características: una sociedad dividida entre clases sociales, diferenciada en la nobleza, el clero y el tercer estado del estado llano.
También tenían una economía basada en la agricultura y en la ganadería. Las guerras frecuentes eran la disputa de los territorios actuales. A continuación, mi compañera María Elsie les va a hablar sobre el capitalismo. Palmera. Estado capitalista. El Estado, sus funciones y la forma de organización que adopta dentro de un sistema socioeconómico capitalista. Las funciones primarias del Estado capitalista son proporcionadas un marco legal y un marco de infraestructura a la empresa comercial y la acumulación del capital. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción con fines lucrativos. El origen del capitalismo, sus inicios formales datan al siglo XVI y el siglo XVII. El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinado por la expansión de la industria textil inglesa a partir de los siglos XVII. En el siglo XVIII, con las primeras máquinas, comenzó el modo industrial de producción. El espíritu clásico de la época fue comprendido por el economista y filósofo Adam Smith, considerado por muchos como el padre del capitalismo público. Publicó un libro en 1776 titulado Sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que se considera la base donde se apoya el capitalismo moderno. En el siglo XIX fue la época que presenció el desarrollo de fábricas, dando así origen hacia la clase obrera o proletaria. El capitalismo se volvió global a inicios del siglo XXI. Característica del capitalismo: la libertad económica. Permite inducir la oferta y la demanda de nuevos productos. Mecanismo de precio. La ley de oferta y demanda permite a las empresas poner los precios en el mercado. ¿Qué es la ley de oferta y demanda? Es la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que se debe vender. Propiedad privada. Este tipo de propiedad incluye todos los elementos que permiten la producción, como fábricas, herramientas, terrenos para minería, entre otros. La soberanía del consumo. Está guiado por el deseo y la demanda de los compradores. El consumidor tiene el papel más relevante al descubrir que el consumidor puede obtener el mismo producto a más bajo costo. Libertad de empresa. La competencia. Las empresas privadas compiten entre sí. Esto permite que se alienten a la elaboración de nuevos productos. Un ejemplo de país capitalista es Estados Unidos. Es el país que se le identifica como el capitalista, aunque hay muchos más como Canadá, Chile, Alemania, Japón, Suiza. Son países que los bienes como fábricas, minas, entre otros, son de propiedad y control privado. En conclusión, podemos decir que el Estado capitalista ha revolucionado a lo largo de los siglos, permitiendo el desarrollo individual, generando empresas con gran capacidad de producción e innovación. Se consolidó como el modelo económico mundial, es decir, la llamada globalización. A continuación les dejo con mi compañera Mileidis Orozco con el socialismo. El socialismo es una ideología política y económica que busca la igualdad social y la justicia a través de la propiedad colectiva de los medios de producción y la distribución equitativa de la riqueza. El socialismo básicamente se basa en la idea de que todos deberíamos tener igualdad de oportunidades y que la riqueza debería de distribuirse de manera más justa. En resumen, el socialismo quiere construir una sociedad más justa donde todo sea más equitativo y todos tengan voz. El socialismo comenzó a tomar forma en Europa a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en un contexto de industrialización y cambio social. En Francia, durante y después de la Revolución Francesa, en el año 1789. En Inglaterra, a inicios del siglo XIX, pensadores como Robert Owen y William Morris promovieron la mejora de las condiciones laborales. En Alemania, en 1848, Karl Marx, Friedrich Engels consolidaron el socialismo moderno y plantearon la lucha de clases como motor del cambio social. Sus características: propiedad colectiva. Los recursos y empresas son propiedad pública en lugar de privada. Igualdad social.
Busca reducir las desigualdades económicas y sociales con una distribución más equitativa. Planeación económica. En lugar de depender del mercado, el socialismo promueve una economía planificada para las necesidades de la población. Bienestar social. Prioriza el bienestar de la comunidad y la provisión de servicios básicos como la educación, salud y vivienda para todos. Democracia y participación. Muchos movimientos socialistas promueven la participación democrática en la toma de decisiones. Países como Venezuela, China, Cuba y Corea del Norte aún conservan un Estado socialista, aunque con variaciones en la práctica y el enfoque. En conclusión, el socialismo es una ideología que busca construir una sociedad más justa e igualitaria, donde recursos y oportunidades se distribuyan de manera equitativa. El socialismo nos desafía a cuestionar cómo organizarnos nuestra economía y nuestras relaciones sociales. Nos invita a considerar qué tipo de sociedad queremos construir. Muchas gracias a todos los oyentes.